Hola Jimena, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? Sabés que estábamos viendo que capaz que vos, que estás ahí por Zoom, interpretar simultáneo, vos para el Zoom y yo para los sordos que tengo acá en la sala, porque no me ven, sino, o me ven ellos o me ven en la pantalla. ¿Está? ¿Sí? Dale. Jimé, hola, comentarles que si alguien quiere intervenir o cortar, yo lo voy a decir ahora. Yo ahora aviso que en el caso de que quieran intervenir directamente que hablen, porque nosotros no los vemos aquí. ¿Tá? Que hablen o que manden un chat y yo les contesto para que podamos participar. ¿Ah? Bueno, empezamos. Bueno, buenos días a todas, todos. Mi nombre es Soledad Vega, yo soy intérprete de lengua de señas y soy intérprete de sordos-ciegos. La necesidad de hacer este tipo de reuniones, de talleres, de difusión, tiene que ver con el hecho de que la comunidad sordociega es una minoría dentro de dos minorías, que en etapas tempranas de la vida muchas veces pasan desapercibidos. Y un lugar inmejorable para poder detectar a estas personas y poder darles la atención debida es en la escuela. Las personas que tienen noción de qué apreciar para distinguir un niño sordo, un niño netamente sordo, más allá de que pueda aportar alguna otra dificultad o que pueda tener algún tipo de necesidad especial, no es lo mismo que un niño sordo-ciego. Y hay conductas que lo manifiestan, pero para eso nosotros tenemos que un poco entender que Disculpa, Sole, no se escucha muy bien, se escucha muy bajito. me oí bajito. El micrófono está ahí. El micrófono está acá, ¿es esto? No. El de la computadora. Si hablo así, ¿me oís? El tema es que me siento. Sí, me siento, no hay problema. Me siento de este lado para no molestar. Bien. ¿Me oís ahora, Jimé? Ahora sí se escucha mejor. Gracias. Lo que yo decía es que nosotros desde aquí, ustedes desde aquí, y de cada aula de sordos, van a encontrar particularidades que son interesantes de observar como síntomas o índices de que el niño con el que ustedes están es un niño sordo-ciego. Más allá de que la sordoceguera se manifiesta abiertamente en muchos casos de la adolescencia hacia adelante. Los niños que nacen con sordoceguera total son muy pocos. Entonces siempre hay una combinatoria de déficit auditivo y visual en distintas proporciones, que es lo que lo hace imperceptible. Entonces, si el niño nace con una marcada dificultad visual, una pérdida visual, y oye relativamente bien, bueno, pues entonces lo van a trasladar para que sea atendido por los maestros sordos de ciegos en las escuelas de ciegos. Pero si el niño nace con una sordera patente y sus dificultades visuales pasan desapercibidas tempranamente, pues va a venir acá. Y entonces lo que va a suceder es que va a ser imperceptible que tiene un síndrome o una causa diferente que provoca que con etapas más avanzadas de su vida, no demasiado avanzadas, sino ya en la adolescencia, empiece a detectarse la sordoceguera. Por eso a mí me interesaba, y voy a mostrarles aquí un poco de qué estamos hablando. Aquí. Históricamente se consideraba que la sordoceguera era una minusvalía, así como se decía que la sordera era una minusvalía. Había un concepto centrado en la pérdida, lo que falta, lo que no hay. Un
concepto netamente médico. ¿Ah? Y que yo les dejo plasmado acá, porque me parece interesante, incluso el hecho de que esta definición la hace una persona sordociega y su autopercepción de su situación hace unos 30 años. Si bien es cierto que nosotros todos conocemos a Helen Keller, la hemos oído mencionar en alguna vez en nuestra vida, era considerada una persona extraordinaria y en realidad no era nada más que una entre un montón. Sencillamente que ella destacó por distintas razones, entonces pasó a la historia. Pero el resto de las personas no eran tomadas en cuenta como tales. Con el tiempo, lo que sucede es que se empieza a hacer una investigación al respecto y nosotros le llamamos definición nórdica por el hecho de que los países escandinavos han prestado especial atención a esto y han planteado a la sordoceguera como una discapacidad única, es decir, no es sordera más ceguera. O ceguera. Porque es una cosa diferente, específica, que importa, digamos así, comparte cosas con los sordos y los ciegos, pero que esa parte, y esto tiene que ver con muchas veces con el origen que tiene. O sea, ustedes, por favor, les pido que cuando quieran me interrumpan, así lo hacemos más hablado, y cuando tengan dudas de algo que digo no quede claro, por favor me lo van a saber. ¿Está? Lo que se muestra es que lo que se tiende de un tiempo a esta parte, felizmente, es a no centrarnos en lo que la persona no tiene, que es un hecho, sino más bien en todo lo que logra con los remanentes que tiene. Incluso siendo sordociego total, la persona entrenada debidamente puede llegar a tener un desarrollo personal importante y puede llegar a participar activamente de la sociedad. ¿No? Entonces no es el hecho de digo, bueno, acá tiene dos problemáticas grandes con las que no puedo trabajar, entonces queda de lado. Lamentablemente en muchos lugares hasta ahora es así. Pero eso es una visión que tenemos que cambiar y me parece que las escuelas son un lugar adecuado para empezar. ¿No? Perdón. Sí. Buenos días, disculpe la interrupción, pero se sigue escuchando muy bajito. No sé cómo hablar. Un segundo, por favor. Hay un micrófono para conectar. Hay que preguntar si los demás escuchan bajito. No se sube el volumen. Claro, sí, porque... Sí, se Me escucha muy tomé el bajito. atrevimiento. O bajo o no se escucha. Muy Bajito. Bueno, Como que va y viene la voz. Se escucha un poquito bien y después se va bajando la voz y sube y baja. eso puede ser problema de internet, puede ser otra cosa. Porque ella está siempre acá al lado del micrófono. Un segundo, por favor. No, pero la entrada es diferente. No, tiene Tiene una entrada sola. Tiene una sola. Un momento, por favor. Bueno, Vamos a intentar no quiero aturdirte gritando. No. Sí. Pero eso siempre lo que usamos siempre. Siempre usamos. Pablo, En muchos ¿puedes videos. probar a ver si habla por el micrófono de acá? No, son bravos porque... No, pero sin ponerse los auriculares Sí, y habla por allí, a ver, Pero vamos a probar. para comprobar. Por acá se escucha. ¿Se oye por acá?
Nada. Ahí se escucha mejor. ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí. ¿Mejor? A ver. Vamos a ver cómo que fueron. A ver, no, lo tengo. A ver, ahí. ¿Me oyen bien ahora? Ahora no vamos a poder escuchar. Ah, excelente. Ahora sí. Ahora sí. Si alguien interviene, en todo caso vos ponete un auricular por si alguien interviene o algo. Sí. Jimé, cuando vayan a intervenir, si alguien lo desea, por favor tú avisanos porque no escuchamos nada desde acá. ¿Está? Ya. Estamos usando la lista. Sí, sí. No, para que se escuche de acá. Sí, sí. Ah, para que se escuche de ahí. Se consigue. Sí. Está, pero arrancamos con eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arrancamos con eso. Bien, perfecto. Entonces seguimos por acá. Lo que estábamos diciendo es que lejos de concentrarnos ahora en lo que la persona no tiene y en buscar paliativos, lo que se intenta ahora es ver cómo hacer un aprovechamiento mayor de estos remanentes con un entrenamiento debido para que la persona pueda insertarse, primero que nada, en sus estudios de manera exitosa y luego en la etapa laboral Lisa llegó a Uruguay y quiere saber tu opinión. Por eso, a partir de ahora, cada vez que vayas a una estación de servicio Lisa, podrás llenar una encuesta de satisfacción y participar por 15 tanques llenos por mes. Es fácil que no. Te pedimos un minuto para escanear el código QR y llenar la encuesta. Porque en Lisa, Jimena pregunta, ¿escuchan bien, verdad? Disculpen, hay un micrófono prendido y no está bajando escuchar. Repetime, por favor. Hay un micrófono prendido. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora escuchan. Bien. Bien, perfecto. Sí, sí, era para saber eso. Perfecto. Está, entonces nos manejamos así, ¿está? Bien, seguimos. Sí, estoy. No. No, está bien. Ahora, ¿cómo la muevo esto? ¿Empezar la diapositiva? Sí. En esta. Acá. Ah, hay que ir a presentación. Ah. Es que es así. Sí. Bueno, esto nos muestra realmente como todos necesitamos. No, con la flecha para abajo no moví. No hubo manera de pasarlo. ¿Se apagó? ¿Jimé se apagó? No. Esperen un momento. Papá. Ah, Sí. tiene un dedo fuerte. Yo... No, quería quedar trancado por eso. Gracias. Bien, como datos como datos generales, lo que nosotros podemos plantear es que la población mundial con sordoceguera oscila entre el 0,2 y el 2%, en algunos países es el 0,2, en otros alcanza el 2%, y luego vamos a ver las razones por las que hay esa variación de números. En algunos lugares, la mayoría de las personas sordociegas quedan sordociegas o nacen con sordoceguera por motivo de un síndrome. En otros lados, la razón por la que hay una amplia población de sordoceguera es por razones, por ejemplo, voy a poner un caso, en Croacia se plantea, nos decía una persona sordociega, que en Croacia, por consecuencia de la guerra y por motivos de participar en la guerra o ser víctima de minas terrestres,
Las personas quedaron lisiadas, algunas perdieron miembros, otras les afectó la parte sensorial. Y eso afectó los dos sentidos simultáneamente. Hay una enorme cantidad de personas con sordocegueras por ese motivo. Es decir, que toda esa cantidad, todo eso, ese número general es muy diferente. Acá en Uruguay no podemos decir con exactitud qué cantidad de personas hay por el hecho de que no hay un censo que los registre. Es más, no hay una identificación clara, a menos que nosotros lo podamos descubrir. Disculpen, perdón, Sole, que te corte, Sí. pero otra vez hay un micrófono. Ahí lo apagaron. Está. Gracias. Sí, había una persona hablando al mismo tiempo que yo. Entonces, no se ha hecho un censo que contemple, de hecho no hay un censo que claramente nos especifique qué cantidad de sordos hay, mucho menos sordociegos. De hecho, los sordociegos están definidos como tales en el baremo del BPS, que es donde se registra, que los hace pasibles de tener pensión y beneficios sociales, recién en diciembre de 2019. Luego de eso vino la pandemia, es decir, que hasta ahora no sabemos nada de nada. Solamente quienes se asumen como tales son identificados como sordociegos, o los que nosotros podemos detectar. Trabajando en el liceo de ciclo básico hace unos cuantos años atrás, nosotros hicimos una serie de talleres, vinimos acá también a la escuela, tú estabas, Leticia, cuando vinimos a la escuela hace como unos 8 años atrás, y eso, el poder plantear este tipo de situaciones y hablarlas nos permitió descubrir dentro de los sordos personas que necesitaban una atención especial, con la posibilidad de que más adelante se manifestaran como sordociegos. Los datos que planteamos acá y que les voy a dejar a ustedes en este material son tomados en base a una investigación que hizo la Federación Mundial de Sordociegos, donde hizo encuesta en todos los países que pertenecen a la federación y en países vecinos, y eso es lo que nos permite tener estos datos. Pero como ven, la investigación parte desde adentro de la comunidad, no es una investigación oficial. Eso no existe en ningún lugar en el mundo hasta ahora, lo cual es bastante preocupante. La sordoceguera puede venir como la sordera de manera prelocutiva en momentos de parto o posterior. Prelocutiva es cuando, por motivos de enfermedad de la madre del embarazo, puede llegar a tener, por ejemplo, como dice aquí, infecciones, aquí están puestos, ¿no? Problemas de prematurez, problemas de traumas al nacer que afecten no solamente uno, sino los dos sentidos, y también condiciones genéticas. Estas son las más frecuentes. Luego, la poslocutiva tiene que ver con las posteriores pérdidas de visión y audición. Lo más común, lo que nosotros más conocemos, es el síndrome de Usher, que es el que se caracteriza por visión tubo. Ese es el más conocido de todos, pero no es el único síndrome que existe. De hecho, por ejemplo, acá en Uruguay se da, hay un... ahora vamos a ver después uno por uno los síndromes, pero el síndrome de Usher lo que tiene es pérdida de visión lateral. Entonces la visión se va encerrando hasta que se cierra totalmente, asociada con otros problemas como es la retinitis pigmentaria, de lo que vamos a ver luego. La persona no tiene visión lateral. Si me permitís te muestro. Un segundo. A ver, un segundo. Esto es, Jime, te corro de un lado para el otro de la pantalla. Esto es una visión normal, la de la izquierda es una visión normal, luego se va en la adolescencia. Oye, no se ve por Zoom. No lo ven ustedes. No. Ay, soy una analfabeta tecnológica. Perdón, soy una pesada, no la ven. Teóricamente tenía que compartir. Ay, pobre, le voy a dejar acá de rodillas. Cada 2 minutos lo estoy jorobando con eso. Gracias. Ay. Está. Lo que tenemos a la izquierda es la visión normal.
la que en el mejor de los casos tenemos nosotros. Pero luego en la adolescencia empieza a manifestarse esto, incluso a veces previo a la adolescencia, en la pubertad. Ustedes con niños de 10, o no 10, 11 años, 12, ya pueden tener esto, que pasa esto y termina en la pérdida total. Es irreversible, y lo que tiene es eso, visión tubo. Ese síndrome de Usher, cuando una persona detecta, un médico tiene que descubrirse por un estudio genético. Cuando hay un familiar con visión tubo que ya tiene Usher, lo que se tiene que hacer es hacer un análisis con la familia, porque eso no vino de la nada, es hereditario. Es muy probable que se manifieste dentro de los hermanos. Es decir, un padre puede ser portador, luego vamos a ver eso, pero entre hermanos es muy frecuente. Hay casos, por ejemplo, hay un caso de una familia de sordos, que ya son personas de 60, 70 años, que eran 14 hermanos en total, 5 de ellos eran sordos, y con el tiempo se les manifestó Usher a 3. Uno ya falleció, pero otro ya no ve nada, pero eran síndrome de Usher, que vivieron como sordos durante toda su vida, pero tenían síndrome de Usher. Claro, en esa época ni siquiera se hacían análisis genéticos, por lo tanto eso decantó con el tiempo. Pero, sí, es que yo tengo el caso más reciente de Laura Díaz. Laura Díaz, que su hermano era Usher, ella es Usher. Ahí está. Y después está el caso de Joaquín Rodrigo Couto, es síndrome de Usher, y si él tuviera hermanos, deberían sus hermanos hacerse el estudio. Su hija debería hacerse el estudio, aunque es oyente, porque es portadora, o no, depende, eso es azaroso, es genético. Pero deberían hacerse el estudio. Joaquín, no me sale el apellido. Joaquín ahora está en quinto de liceo. Joaquín. Él es síndrome de Usher. No. El hijo de Rosanela. Yo lo identifico así. Joaquín Silveira. Joaquín Silveira es el hijo, bueno, la madre, ese es un caso extraño en el que la madre es síndrome de Usher y Joaquín es síndrome de Usher, y ya cuando estaba en el Liceo 32 en tercero, ya le habían dicho que le quedaba muy poco tiempo para perder la visión. La madre hizo todo, la madre felizmente atendió mucho esa situación, pero en realidad ahora me pasa que en la medida que nosotros en el Liceo 32 trabajamos ese tema, pero pasa el IABA, que es un mundo, el IABA es un liceo con miles de alumnos, donde los sordos son una minoría real, que no es atendida como proyecto especial de trabajo, sino que se insertan y quedan ahí. Entonces me da que, hablando con una compañera a principios de este año, yo le comento el caso de él, y me dice, yo le interpreto en las clases y no sabía. Y ahora al saberlo, ella toma precauciones, claro, y ahora al saberlo, ella toma precauciones para asegurarse de que él vea. No, es que a él se le... En la adolescencia, sí. Cuando a la madre se le detecta, le hacen estudio a sus hijos, y ahí se le descubre a él, estaba ya entrando a tercero de liceo. Después está todo el tema de la aceptación personal, que ese es otro tema. Porque cuando una persona tiene una muy fuerte identidad sorda, y tiene un enfoque de vida basado en que es una persona sorda, modificar eso implica todo un tema de aceptación personal, grupal. Con el caso de Laura Díaz fue muy bueno, porque ella no lo aceptaba, su familia no lo aceptaba, pero se hizo un trabajo con sus compañeros que empezaron a verla hasta que ella logró. Luego está viviendo en el interior y no sé qué es lo que está pasando con ella ahora, lamentablemente. Pero a lo que voy es a que es más, era muy curioso en el caso del liceo, sus compañeros ya se sentaban, y lo que vamos a ver ahora, como dentro de las alertas para detectar, ella estaba sentada en su banco, las cosas se le caían al costado, ella ni se daba cuenta, y sus compañeros automáticamente
le recogían todo. O sea, sus compañeros percibían que ella necesitaba ese apoyo sin saber qué era. Ella no percibía las cosas hasta que en un punto empezó a tener periodos de oscuridad. Ella iba por la calle y no veía de golpe. Y ahí entonces se hizo ese taller con ella, con sus compañeros, y empezó a aceptar la situación. Incluso empezó a aceptar en un momento andar con bastón, no para usarlo, sino para que vieran los demás que ella tenía necesidad de caminar sin que se le atravesaran cosas. Sí, sí, por favor. No, decime, yo lo digo. Rodrigo, yo lo conozco hace mucho tiempo, él se dio cuenta que era sordo ciego cuando estaba en un grupo de sordos, porque él iba al liceo y se integraba por primera vez con los sordos y nos comunicábamos perfectamente bien con él, pero lo llamábamos y él no nos hacía caso. Decíamos, qué raro, ¿qué le pasa? Me llamamos muchas veces y entonces él fue al médico y le descubrieron síndrome de Usher, pero no nos miraba. Era muy raro y no tenía visión tuya. Yo te voy a contar otra cosa con relación a Rodrigo. Rodrigo Couto estudió en la ORT una carrera y en un tiempo yo le fui a interpretar como suplencia de una compañera. Entonces mi compañera me decía, vos vas, sentate en el hall en el frente y cuando lo veas entrar le avisás. Claro, él es un muchacho que mide 1,90 m y yo no alcanzo el 1,5 m. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me paraba y él seguía mirando así. Entonces yo me le paraba enfrente y le hacía así. Tenía que estirar el brazo para que me viera. Porque claro, él tenía ya muy tubo. Pero a mí, claro, no, él iba así mirando lo que tenía a su altura. Es interesante saber cómo tratar a una persona sordociega para atender lo que decía Maxi. Es decir, uno mire y dice, no me da corte, no atiende, por ejemplo, en una clase. No está atendiendo, no le interesa, no ve. Y cuando no ve, utiliza el recurso de, por ejemplo, molestar, porque no hace nada y se aburre, o sencillamente se evade y mira fijo algo y uno cree que no está viendo. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Sí, por favor, te agradezco. Sentate en una silla donde me siento culpable. Bien. Sí, perfecto. Entonces, bueno, lo que sucede es que dependiendo en la etapa en la que se manifiesta, lo que decía el diapositivo anterior va a afectar su parte cognitiva y su desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque si la persona, por ejemplo, tiene marcada una falta de visión y tiene una buena escucha, bueno, va a incorporar el español y va a trabajar con los entrenamientos que se les dan a los ciegos para motricidad, movilidad y orientación y movilidad. Y eso va a ser excelente, va a utilizar la técnica del braille para escribir, perfecto. Ahora, luego eso va a ser insuficiente, porque necesita también meterse en el mundo sordo para poder encontrar otras estrategias de comunicación cuando eso no sea suficiente. Por otro lado, cuando es sordo, si la sordera se manifiesta tempranamente, va a incorporar la lengua de señas, si lo desea, o va a poder, si es hipoacúsico, incorporar también la lengua oral, y va a complementar su manera de comunicarse y expresarse, pero luego va a tener que adaptar eso acercándolo a las manos. Se va a poder seguir expresando el resto de su vida en lengua de señas, pero para recibir información, de pronto esa lengua de señas se va a adaptar a la mano, con el alfabeto que nosotros vemos siempre como en esa comunicación manual. Unimanual o bimanual, eso depende de la persona, de su capacidad de comprensión, y hay otras estrategias de comunicación que también van a contribuir para que pueda seguir, digamos así, estando en contacto con el mundo, ¿no? Lo que tiene de peculiar esta situación es que si nosotros hablamos, por ejemplo, de personas sordas, tenemos distintos grados de pérdida auditiva, pero tenemos la lengua de señas, que es común a todos los sordos. Todos los sordos se entienden entre sí hablando en lengua de señas. Pero ¿qué pasa? O los ciegos decimos, bueno, no ven o tienen baja visión,
pero reciben un entrenamiento para registrar las cosas. Aprovechan la audiodescripción y todo lo demás. Pero cuando la persona es sordo-ciega, tenemos que hacer una combinatoria de esas dos variables. Entonces no hay un mecanismo único de comunicación con los sordociegos, ni hay una solución única para trabajar con ellos. Va a depender del remanente de la persona y va a depender de lo que la persona comprenda para poder comunicarnos con ellos. Quiere decir que yo de pronto en un mismo salón, acá puedo tener, por ejemplo, a Pablo, que hace lengua de señas porque tiene visión tubo todavía y la puede ver con su intérprete sentado 1 metro frente a él, pero la voy a tener a ella que va a necesitar alfabeto sobre la mano, o a ella que va a necesitar lengua de señas en la mano, o a ella que va a necesitar braille en la mano. Entonces depende de cómo fue el desarrollo temprano de la vida, lo que va a permitir que la persona utilice luego como estrategia de comunicación. Lo que recomendamos nosotros, desde la asociación y desde la Federación Mundial se recomienda, es que las personas, si se detecta tempranamente que tiene un déficit visual, además de que es sordo, que pueda tener participación en los 2 espacios escolares, porque va a ir complementando las estrategias y luego la persona decide con cuál se puede manejar mejor, pero no va a quedar aislado. Es decir, hay que primero aceptar tempranamente la situación y luego ver cómo derivar para que, por ejemplo, si es un niño sordo que se comunica en lengua de señas, llevarlo a tener algún tipo de estrategia de orientación, movilidad, o si es un niño ciego que está teniendo todo eso en la escuela de ciegos, venir acá, tomar contacto con la comunidad sorda. Eso está pasando con un niño en Salto, que yo contaba la vez pasada. Y es realmente la manera en que la persona absorbe todo lo que puede y luego se ve qué es lo que quiere. Pero no se descarta nada, no queda ninguna estrategia dejada de lado. Entonces eso, una vez que nosotros vemos un niño con sordoceguera o un niño que puede parecer que tiene, lo que hacemos es atender, ver qué es lo que pasa con él, y tomar distintos caminos de comunicación a ver cuál le resulta más cómodo. Decanta por sí solo, la persona decide qué es lo que le va a servir más. Este es el caso de las fotos de unas personas con sordoceguera, que yo les voy a mostrar, voy a volverte a mover, Jimena, en la pantalla, perdón. Lo que tenemos esto es unas personas, diferentes tipos de comunicación. Lo que tenemos acá es lo que decíamos, lengua de señas en la mano, que es lo más común que ustedes van a poder ver dentro de la comunidad sorda. Y luego lo que vemos es con el uso de las 2 manos. Hay casos en los que se le hace de costado con una mano sola. Esto es el caso de una persona que utiliza un dispositivo. Este dispositivo es como una máquina de escribir, pero detrás es hueca, y tiene un circulito donde salen los puntos braille. Cuando se teclea, la persona coloca un dedo, y recibe toda la información por ahí. Claro, esta persona tiene una muy fuerte identidad ciega y un muy potente entrenamiento en braille. Un niño de acá no va a usar esto. Entonces, ¿qué sucede? A la persona, yo trabajo con ella con frecuencia, ella es de Venezuela, la persona, todo esto que estamos hablando ahora, se le digita sin parar y sin pausar. Todo, sin pausar. Y se toca el espaciador para avisarle que hubo un error en la digitación. Pero no se separan palabras ni nada, es como nosotros hablamos sin pausar o como dar señas sin parar cuando corta la seña, igual. Y ella es interesantísima porque realmente entiende, porque de hecho se hace un chiste y se ríe, cuando hay algo que se dice que no está de acuerdo, levanta la mano y habla, ella se expresa oralmente. Pero digo, es un caso. Y luego está este otro método que está siendo dejado de lado, pero que todavía existe, que es Tadoma, que es el que usaba Helen Keller, pero estamos hablando de principios del siglo XX. El método Tadoma consiste en que la persona sordociega coloca su mano en la pera, digamos así, y toca
con su parte, su límite de la mano, las cuerdas vocales. Y por vibración percibe todo. También para eso necesita. Y hay, y se usa. El tema es que antes se pensaba que, bueno, usamos el método Tadoma y ya está. Pero el método Tadoma es un método, como el braille, no es lengua. Y una persona no se puede desarrollar como tal careciendo de lengua. Entonces, ¿qué sucedía? Las personas utilizan el método Tadoma, que es excelente si la persona perciben, entienden todo. Yo hay una señora, esta que estaba acá a la izquierda, la esposa del que estaba acá a la izquierda, que ahora les voy a mostrar, ella es de Brasil, y a ver si está acá en esta foto, sí, acá. Es de Brasil, no está acá ella. Es de Brasil, y ella me hablaba, y me preguntaba cosas, y yo le contestaba con mi portugués más o menos, y a veces me salía algo en español, igual entendía, pero era un caso extraordinario, ¿no? Es un caso extraordinario. Esto que se muestra acá es un caso, es una persona Usher, ¿sí? Es una persona Usher implantada que sigue la lengua de señas, pero a diferencia de él, y yo no tengo cómo mostrarle eso a Jimena ahora, pero lo que hace es, porque generalmente lo que sucede es que colocas, mira, espera un poquito. Lo que se hace es colocar a la persona, yo estoy enganchada, se coloca a la persona y las manos, las manos así, se hace la lengua de señas y la persona coloca la mano arriba. Pero lo que él hace, lo que él hace es barrer, él hace esto. Se hace la lengua de señas y barre con la mano, o sea que... ¿ah? Y aquel que está allá, ven, hace lo mismo pero con una mano sola. El de la derecha, Jiménez. ¿Ah? Sí. Yo me acuerdo, en el 2019, fui al Campamento Mundial de Jóvenes Sordos, y había muchos sordos ciegos. En el campamento 7, 8 más o menos, y uno de Dinamarca, eran implantados doblemente y no veía prácticamente nada, y lo acompañaba un intérprete. Entonces se sentaba de frente y en la mesa apoyaba así totalmente. Se cansa mucho para hacer las señas, entonces se apoyaban en la seña, hacía seña internacional y luego conversaba con nosotros en el congreso. Porque ahí no se habla, solamente en señas, y era todo lo que hacía. Sí, exactamente. Lo que dice Maximiliano es muy importante, es cansador porque la persona, fíjense que si ellos están atendiendo aquí, sentados cómodamente, y les cansa la vista, a la persona sordo-ciega le cansa la vista y el cuerpo, porque le están sacudiendo todo el tiempo. ¿Ah? Entonces sí, generalmente se suelen apoyar, y cuando vayan de una mano, lo hacen de una mano, están un rato con una mano, y luego cambian y cambian para la otra. Sí. Este es el caso de los sordociegos que me gustaría mostrarles, los de Brasil, que se casan, esos son de Brasil, y él recibe la información en lengua de señas y ella en Tadoma. Es curioso, o sea, tienen, los dos son sordociegos, pero tienen identidades totalmente diferentes. Sin embargo, claro, entre sí se comunican, obviamente, y él es un sordociego que, para que se vea, es decir, él es, aparte de que es el encargado de la institución que capacita sordociegos en San Pablo, es un sordociego que fomenta el deporte entre los sordociegos. Y él hace capoeira, con la vara, avisándole, sí, ¿no? Pero digo, es decir que, sí, sí, es como un baile, sí. Pero quiero decir, el hecho de que una persona, eso es importantísimo que nosotros damos en claro, que una persona sea sordociega no es el fin de su vida. Hay estrategias de superación y depende de nosotros el entrenamiento debido para poder utilizarlas. Después, bueno, los tres aspectos importantísimos a tratar con una persona es que necesita, aparte de la comunicación verbal, es decir, aparte de lo que es netamente lingüístico, necesita una descripción acabada del espacio donde está,
Eso es parte de la interpretación, y la movilidad. La movilidad implica el acompañamiento en ciertos casos. Por eso los intérpretes que trabajamos con sordos ciegos también nos decimos guía intérprete. Bueno, esto es lo que decíamos recién, este es el resumen de lo que veníamos diciendo recién. No hay una única forma de comunicación, pero sí hay formas de comunicación. Cuando a la persona se le da un abanico de posibilidades, se va a quedar con aquello que realmente le resulta útil. ¿Tá? Y dentro de la comunicación, los métodos de comunicación posibles y necesarios son, como dijimos, la interpretación en la mano, el deletreo con el alfabeto manual sobre la mano, es decir, algo así que les voy a mostrar. A, B, C, o sea, en vez de hacer esto, o que tenga que hacer y barrer todo el tiempo sobre la mano, si tenés que nombrar algo, en vez de hacer esto, lo haces sobre la mano y seguís con señas. Como el dactilológico es para las señas un complemento, el alfabeto en la mano es un complemento. Pero a veces el alfabeto, o sea, el dactilológico no lo comprenden, entonces necesitan que se les dibuje la letra en la mano. Este sordo ciego que yo les decía recién, aunque era excelente hablante de lengua de señas, el dactilológico en la mano no lo entendía y se le dibujaba la letra siempre mayúscula impresa. ¿Tá? Y luego también el encuadre en la interpretación en capo reducido, que es cuando la persona haciendo Usher necesita que el intérprete, por ejemplo, aquí Andrea está sentada y ellos están lateralmente colocados y la ven perfecto. Si ellos fueran sordos ciegos, Andrea tendría que estar sentada en el centro allí, a 1 metro de cada uno, 1,5 metros como mucho, y todos sentados, y tendría que ella estar haciendo un giro permanente, porque tiene que enfrentar uno, enfrentar otro, enfrentar otro. No puede interpretarse más de 4 personas, si no es una locura. Después, cuando tienen resto auditivo, un habla clara, cercana, nunca el susurro puede ser útil, pero depende, tiene que tener muy buen resto auditivo, ¿verdad? O, por ejemplo, la utilización de por ejemplo, así como estoy yo ahora, pero conectado con la persona, para que la persona reciba por amplificación, por un loop, la información. Y la tecnología es una gran ayuda porque, por ejemplo, cuando todavía ven claramente, se puede utilizar una computadora para que ellos sigan con macro texto, con una letra muy grande, la lectura de todo lo que se va diciendo. Tiene que ser buen digitador, pero eso es. Se trabaja, ¿verdad? El ver los textos amplificados. Y luego la línea braille, que es lo que utilizan más que nada los ciegos, que es un dispositivo que se conecta a los celulares y a las computadoras, que es bastante caro acá en Uruguay, pero que existe, por el que todo lo que es oral o textual lo pasa a braille y va saliendo los puntitos y la persona arrastra la mano a través de la línea. Es como si fuera un teclado, pero de esos un teclado de silicona, un teclado de esos de silicona que se enrollan. Entonces la persona lo despliega, lo conecta, y cuando quiere conectar algo, van saliendo y la persona lee. Eso lo tienen, en otros países es muy accesible, acá no. Y eso es un reclamo que se hizo el año pasado que yo estuve en el Parlamento del Día de la Discapacidad, que decían, es súper útil, pero es imposible comprarlo. Entonces, bueno, porque sí, todos esos dispositivos son carísimos. Bueno, y la interpretación para una persona sordociega, en la medida que la persona necesita que se le interprete todo, que se le describa todo, necesita siempre el trabajo entre 2 o 3 personas. Lo cual es bastante irónico, porque como no está detectado y no está reconocida, es muy difícil que haya posibilidad de que haya, en un mismo lugar 4 o 5 personas trabajando en lo mismo, pero bueno, aspiramos a que se logre.
Y luego, con relación a la movilidad, lo que la persona necesita es lograr desplazarse de forma autónoma. A veces se logra, dependiendo del síndrome no se logra. O sea, la persona puede, el señor sordociego que va a venir conmigo el viernes que viene, es una persona que se desplaza por todo Montevideo solo, hace un montón de actividades por sí mismo, se sube al ómnibus, baja del ómnibus, se hace todo solo. Pero es un caso raro. Muchos casos necesitan, un caso como por ejemplo Rodrigo Couto, también se maneja solo. Pero hay otras personas que necesitan acompañamiento continuo. En ese caso no estamos hablando de un guía intérprete, estamos hablando de un mediador. Es alguien que cumple una función más de asistencia total que solamente de interpretar. Y la descripción que la persona necesita es del entorno. Se tiene que trabajar, la persona tiene que, o sea, no la traemos y la ponemos en un lugar y, bueno, y espera que te digan lo que está pasando. No, se va trasladando con ella y se le va diciendo todo lo que hay, todo lo que ve, entra a un lugar y se le describe. Por ejemplo, acá entramos a un salón, enfrente hay un gran ventanal con una cortina, hay una serie de personas sentadas en U, ¿verdad? Muchos de ellos son maestros, están con túnicas blancas, hay otras personas que no, están atendiendo a la intérprete y enfrente hay una pantalla grande que están leyendo. Y luego se le indica quién interviene por vez, etcétera, etcétera, si es que no lo puede ver. Bueno, nada, esto es un poco el resumen, y por acá esta diapositiva. No sé si de esto quedó dudas o preguntas o comentarios o algo. Sí, en Uruguay hay una asociación de sordociegos, que es la Asociación de Sordociegos del Uruguay, ASCUI. El tema es el siguiente, cuando acceden a la asociación ya son personas grandes. Es una asociación que podemos decir de viejitos, y que luego de la pandemia ha quedado reducida en el sentido de que ya no se animan a salir de su casa. Hay 3 o 4 que van y asisten, y hacen taller de cocina, hacen tejido, hacen macramé. El presidente de la asociación hace difusión conmigo siempre, me voy para todos lados, pero son viejitos. Los jóvenes no asisten, lamentablemente, a la asociación. Lo que sería ideal, en realidad, sería lo que decía Rodrigo, que estuvieran insertados uno en otro. Los sordos y los sordociegos compartiendo actividades en conjunto. Porque son una minoría, decíamos, de la minoría. Van a presentar características diferentes, pero las comparten. Y así surgiría una aceptación mejor. Hay un joven sordociego, es muy difícil que decida dejar la asociación de sordos o su núcleo sordo para hacer actividades con los sordociegos. Entonces, cuando van a la institución, ya son gente más 60, más 70. Guía intérpretes hay personas, lo que se dediquen a esto no hay. El año pasado hicimos un taller en el que se capacitaron, por ejemplo, Lucía se capacitó, asistió Laura también, asistieron otros, para poder hacer estrategias, practicando estrategias de comunicación con sordociegos. Hicimos el taller en el marco de la facultad para personas oyentes, y este año lo vamos a hacer para personas sordas. Porque los sordos pueden ser excelentes intérpretes de los sordociegos. Sí, pero no, el punto es es una actividad 100% honoraria, que se hace en tiempos libres. Nadie se dedica acá a eso todo el tiempo. Yo trabajo con Enrique y atendemos por un lado la asociación y por otro lado la Federación Latinoamericana, porque él salió electo el año pasado presidente de la Federación Latinoamericana. Entonces atendemos las dos patas, pero es en nuestros tiempos libres. No, gracias. Sigue, vivito y coleando. Enrique. Enrique, sí, sigue. Y de hecho no hay, o sea, hay personas que sí han manifestado interés en acercarse, pero el compromiso de asumir la responsabilidad de la asociación nadie lo ha hecho,
Nadie se ha interiorizado tanto hasta ahora como para, digamos así, tomar la posta. Pero bueno. Sí, hace años que está. Sí, claro, sí. Sí, hace años. Bueno, este ya está. No, esta tengo otra. No, esta diapositiva, cambiar por la otra, por favor. Gracias. Bueno, ¿están cansados? ¿Quieren parar un par de minutos o seguimos? Lo que vamos a ver ahora, porque lo que vamos a ver ahora son las causas reconocidas o reconocibles de sordoceguera. Oh. Gracias. Bueno, lo que se sabe es que una persona recibe información de su entorno a través de sus sentidos, ¿no? Claramente. Y los dos sentidos afectados en un sordociego son los que más información le portan del entorno. Por lo tanto, esto provoca aislamiento. ¿Ah? Yo esto se los paso, lo tengo acá para pasárselos el texto, así que tranquilas. ¿Por qué puede haber sordoceguera? Porque son dos, el oído y la vista son órganos que se desarrollan más o menos en el mismo momento de la gestación, o sin más o menos, en el mismo momento de la gestación. Entonces, si hay una causa previa al nacimiento que afecta a uno, es posible que afecte al otro, además son cercanos en el cuerpo. O sea, así como es imposible que haya sordomudos como una cosa natural, porque no, o sea, la pérdida de oído no afecta a la voz, pero sí es posible que uno y otro, oído y vista, se vean afectados al mismo tiempo. Lo que se dice, lo que se plantea en esta diapositiva es que es necesario y sería fundamental un diagnóstico precoz. Pero en la medida que no hay, de hecho ni siquiera hay un área de la medicina que podamos decir está especialmente dedicada a esto. Entonces, por ejemplo, cuando se hace un estudio genético se detecta Usher. Cuando se detecta algo similar, se lo trata como Usher y no es Usher. Yo quería mostrarles, no quiero jorobar a este muchacho más, pero quería mostrarles acá. ¿Está acostumbrado? Está. No. En la primera. Esa. Síndrome de Usher o síndrome de Usher. Síndrome de Usher. Esa es la americana y es la que yo uso. La que se niega. Es síndrome de... No. A ver, un poquito. No. No lo tengo acá. A ver. Acá. Ah, no la puedo abrir. No puedo abrir. Hay un síndrome que se llama síndrome de Almstrom, no lo puedo abrir. No importa. Así como vemos que la visión Usher tiene pérdida lateral, hay un síndrome que se llama de Almstrom que tiene exactamente la situación inversa. Tiene visión lateral y no tiene visión central. Tenía la foto, después se las muestro. Hay una señora que era la mamá de alguien que trabajaba acá, que es Raquel. ¿Tu mamá? Tu mamá era Armstrong. No, pero mi mamá tenía, yo porque yo la acompañaba a los médicos, bueno, eso es la retinitis pigmentada. Pero lo que tenía era más pérdida central que lateral, porque hablando, y lo curioso es que lo trataban como un Usher.
Pero eso pasa con todo el mundo. Ah, qué bueno, me alegro. En realidad, los médicos no era síndrome, No les hice. era ella tenía la pérdida de un micrófono que ha habido de niña, era prematura, y la visión en realidad era la retina senil con retinitis. Los médicos hicieron el estudio, nunca le dijeron que no tenía no periférica, al revés. Bueno, eso. No, pero tenía central, no tenía periférica, que veía como un colador. Y ella no iba a quedar totalmente ciega, lo que pasa es que glaucoma. El colador es por la retinitis. Mirá, yo la conocí. Sí, lo sé. Yo la conocí por la asociación. Por años de la asociación, sí, la conocí muchísimo. Era muy activa, sí, los veías, vos ibas y veías caminando para un lado y para el otro, siempre. Bueno, mirándote ahora que sé, veo el parecido. No, nunca hubiera sacado por ahí, pero mirándote ahora me di cuenta que eso parecía Raquel. Sí, la conozco. Adelante, estoy en reunión. Pero, Estoy en reunión, mira, pero no me escucho. lo habíamos hablado muchas veces y ¿Cuánto lo tenemos que poner? conversamos, y cuando hablábamos con ella y le preguntábamos, porque incluso ella en los Yo estoy talleres como cuando muy hacíamos nerviosa. años participaba y ella No te preocupes que no me planteaba, escuchan, estoy silenciada. y es interesante porque el punto es que si tenés visión lateral, lo cual es muy difícil detectar que tenés visión lateral, porque si yo no veo enfrente, ¿por qué me voy a preocupar por ver acá? Si yo no veo lo que tengo frente a mí, lo que tengo al costado no me ayuda, no me es un extraño. Pero sin embargo, el síndrome de Astrogen es exactamente opuesto al Usher y no es detectado. La mayoría de los sordos ciegos que los detectan con Usher acá, no se hace una indagación mayor si es otra cosa que también pueda provocar la sordocieguera. O sea, si es sordociego es Usher y punto. Y eso no está trabajado hoy día, pero no es el único lugar en el mundo. La mayoría de los países en el mundo tienen la misma situación. Ahora siento un explotador. Ahí está. Bueno, en la gestación, no tiene señal, solo tiene Usher porque es por excelencia y tiene otro síndrome que, la mayoría de la sordera que es prenatal puede ser no solamente por una cuestión genética, sino también puede ser cosas que ahora son más atendidas en la mujer, en el embarazo, en la gestación, cosas que la mujer se anima más a atender su gestación y lo hacen, por lo tanto se prevén más cosas que antes. Eso también hace que haya un montón de gente con sordoceguera por motivos de citoplasmosis de la madre en el embarazo, toxoplasmosis en el embarazo, y ese tipo de cosas que ahora se pueden detectar y cuidar. Hay un caso muy interesante en la década del 70 en Inglaterra, en una población X, que hubo como una cantidad de madres con toxoplasmosis a principios de 70 que tuvieron hijos con pérdida visual, auditiva o sordoceguera. Sí. Hasta ahora sí. Bueno, en el caso del momento del parto, el periodo perinatal, es cuando tiene una ictericia prolongada, no la normal que tiene un bebé. Cuando se mantiene, hay que ver realmente qué puede haber afectado, y hay que ver también si, qué consecuencias dejó en vista y oído. Y la medicación que puede llegar a ser, digamos así, ototóxica, que puede dejar alguna secuela en el niño, sí, también. Con relación a las postnatales, bueno, como dice aquí, hay una distinción entre sordera
La sordera en sí misma, como causada puede ser falta de oxigenamiento en parto, por otras cosas, o la sordera como parte de un síndrome. Cuando la sordera viene como consecuencia de un síndrome, en muchísimos casos puede llegar a también tener como consecuencia un paciente sordo. Sí, ahora vamos a ir al Vanderbilt. Sí, a mí a veces me da como, o sea, es necesario, pero una realidad es que dentro de todas las personas sordas que nosotros conocemos, yo vivo viendo personas que digo, puede ser, puede no ser. No lo planteo porque también hay una cuestión, como decíamos recién, de aceptación. Cuando uno se siente como parte de una comunidad y se siente muy cómodo dentro de la comunidad sorda, decirle, ojo, mira que me parece que puede haber algo más. Si la persona no lo acepta, es como cuando el sordo no se consigue sordo y se niega a aprender lengua de señas o se niega, es exactamente lo mismo. ¿Ah? El síndrome de Usher es un síndrome que afecta vista y oído y que tiene como combinación la pérdida de los dos sentidos de manera progresiva y como obviamente son sentidos de manera irreversible. ¿Ah? Es la principal causa de sordoceguera. Pero no es la única. Es un síndrome que, como decíamos, es de herencia autosómica recesiva. Lo que quiere decir es que lo tienen que portar, a ver, vuelvo a las láminas, discúlpenme. ¿Cómo hago? Le voy a tener que hacer un regalo cuando termine esto, porque... Ahí. Seguramente nosotros sabemos esto, pero por las dudas, acá están los guantes. Acá, ¿no? Para que autosómico recesivo significa que las dos padres tienen que portar, tienen que tener un anhelo defectuoso que genere esto, y se tiene que dar la combinatoria de que los dos lo pasen. Entonces, dos padres con portadores pueden tener varios hijos, algunos zafan y no tienen nada, ¿verdad? Algunos sí le pasan el gen, pero se lo pasa uno, por lo tanto no lo va a heredar, pero si se lo pasan los dos, genera sordoceguera. Eso pasa en la mayoría de los síndromes, son autosómicos recesivos. Necesita que los dos padres los tengan, por eso cuando surge un Usher en la familia, hay que hacerle estudio a todos, porque hay que ver quién es y quién no es portador. Y ahí después salen los demás. ¿Ah? Hay 4 tipos diferentes de Usher. Y ahora vuelvo acá. Y no me mate. ¿Se ve? No. No, síndrome. No, decí Usher. Síndrome Usher. Hay 4, bueno, esto lo tenía acá, mira. Hay 4 tipos diferentes de Usher. El más común es el primero, que es el que se manifiesta, o sea, puede haber una pérdida auditiva bilateral importante desde la niñez, detectada tempranamente, pero la pérdida de visión se manifiesta en la adolescencia, esto es lo que decíamos recién, es el más común. Es como dice acá, el 90% de los Usher tienen esa variedad. RP es retinitis pigmentada. Porque no solamente tiene pérdida de vista, porque tiene visión lateral, pérdida de visión lateral, sino que además se combina con la retinitis pigmentaria, lo que provoca que la retina, los bastones de la retina vayan muriendo, y es lo que decía ella, va viendo con manchas. Cuando se combina las manchas, que son cada vez mayores, con el cierre del tubo, ¿no? Después la segunda puede ser hipoacúsico, pero no necesariamente severo. Puede ser severo o no. Puede haber una pérdida auditiva que no sea total, ¿verdad? Y también aparece después de la adolescencia. Luego la otra
se manifiesta en la infancia, ¿no? La pérdida de visión junto con la pérdida auditiva, y la cuarta es únicamente la portanombre. El tema es que a priori puede pasar por cualquiera de las otras tres. A menos que se haga un estudio para distinguirla de las otras, es síndrome de Usher y punto. ¿Mm? Bueno, esto es lo que veíamos recién, lo hice pararse por gusto, porque en realidad lo tengo acá. Esta es la visión de Usher, ¿verdad? Esto es lo que ve, o sea, en un punto dado, todo lo que es entorno, o sea, ve únicamente lo que enfoca, es como que uno mirara a través del ojo de una cerradura, ¿no? ¿Ah? Es eso, veo solo lo que tengo enfrente. Por eso, para trabajar con una persona que es síndrome de Usher, me tengo que sentar frente por frente a la persona, y hacer las señas en un marco muy acotado. No puedo hacer esto, tengo que hacer esto, porque no lo ve. ¿Ah? Sí, mientras ve. ¿Ah? Tiene que reducirse el marco de trabajo. Para trabajar en un aula con un síndrome de Usher, lo que tiene que pasar es que no se puede utilizar todo el pizarrón. Porque la persona va a tener que estar haciendo como si fuera una máquina de escribir todo el tiempo. Y va a haber algo en la distancia, o sea, lo que tengo enfrente lo veo claro, lo que tengo a la izquierda y a mi derecha, depende qué tanto veo, porque entonces va a haber cosas borrosas, y si está muy al extremo, si la persona está en un extremo del salón como está Leticia, y el pizarrón está del otro lado, lo que está allá contra la pared, no lo va a ver, lo va a adivinar o no. Entonces se va a ver que copia con errores, se come palabras, las ve mal, entonces va a dibujar las letras mal. Lo que va a hacer es imitar lo que le parece ver. Y van a ver en el cuaderno un montón de palabras inventadas. Claro. Esto es Usher con retinitis pigmentaria. Y es importante ver, no es una enfermedad, decimos que es un síndrome porque son un conjunto de signos y síntomas que se manifiestan. Con relación a la retinitis pigmentaria es eso, ¿no? Este es un ojo sano, donde tienen en la parte lateral colocados los bastones de la retina, y luego empiezan a dañarse, y un globo ocular se va viendo así, un globo ocular real es así, y todo eso que está negro, eso no se va a ver. Son células muertas. Bueno, acá hay unas recomendaciones, que este material lo sacamos de unos artículos que estaban en la asociación hace muchísimos años con recomendaciones de cómo atender determinadas cosas con relación a los síndromes. Yo se los voy a pasar, ustedes lo leen tranquilamente y sacan sus conclusiones. De todos los síndromes, lo mejor que le puede pasar a un sordociego es tener Usher, porque ahora vamos a ir viendo cómo la cosa se complica. Decíamos el síndrome de Armstrong, que es exactamente lo opuesto. Tiene las mismas características, pero ve al revés. Ese punto se va ampliando. O sea, no ve el centro, eso. ¿Tá? Después está este otro, todos los síndromes tienen el nombre de la persona que lo descubrió. ¿Tá? Bueno, lo que tiene es que tiene retinitis pigmentaria común en una enorme cantidad, tiene, en el caso de los niños y de los jóvenes, un desarrollo tardío del aparato genital, o no un desarrollo, tiene hipogenitalismo, eso es muy, digo como para prestar atención en cosas que nos ayuden a detectarlo, ¿no? Tiene polisindictalia, quiere decir que es probable, no siempre todos tienen todo, pero es probable que la persona tenga más de 5 dedos en manos o pies. Más de 5 dedos no quiere decir que haya 6 dedos formados perfectamente, a veces es una pequeña, ¿no? Es una pequeña
Digamos así, como un bulto, que es la posibilidad de otro. Pero eso es común. Tiene un leve retraso mental, por eso decía que la cosa se va a ir aumentando, puede llegar a tener un leve retardo, si la persona manifiesta obesidad, la pérdida auditiva es relativa, tiene problemas urinarios, trastornos cardíacos, ¿ya? Es más complejo. ¿Está? Pero tiene esos síntomas, esos signos externos que nos pueden prestar, bueno, mira, está esto, está esto, está esto. No quiere decir que todos tengan, capaz que puede tener sordera y un leve retardo, y no necesariamente ser Bardet-Biedl, pero si nosotros sospechamos que no ve, y todo esto hay que trasladarlo y pedir que se hagan estudios, porque por sí solos no se hacen. Después está este otro, que miren el nombre, lean el nombre nomás, que tiene problemas pigmentarios, tiene problemas en la pigmentación de la piel, además de todo lo que vimos, o sea, además de que tiene problema de vista, claramente no tiene audición, tiene problemas en la pigmentación, la pérdida de audición es progresiva, tienen problema de desarrollo físico. Personas que son pequeñas, pero no pequeñas como soy yo, sino que, si es posible eso, más pequeña, pero no proporcionada y no acompañando el paso del tiempo. Progeria es progeria. No, lo tengo anotado en mi papel, todos los nombres que tengo, sí, ya te lo digo. Retraso mental, trastornos neurológicos, para que lo voy a buscar porque no me acuerdo. ¿Lo googleás? Bueno, dale, googlealo. Yo lo tengo en la punta, que no saqué la punta de la cartera. Pero sí, ¿googleaste? Ya. Acá lo tiene. Léelo, Laurita, léelo. Síndrome de Parkinson-Gillies es un trastorno genético progresivo extremadamente raro que acelera el envejecimiento de los niños. Envejecimiento precoz. Yo no lo llamo progeria, le digo envejecimiento precoz. Sí, envejecimiento precoz. Bueno, a ver, ¿recordamos a Carlitos? ¿Recordamos a Carlitos? Carlitos. Carlitos. No, Cabrera, un niño que no crecía, un chico que tenía 18 años, 20 y parecía de 12. ¿Sí? Y tenía un gran problema de vista que él no aceptaba. Él todo el tiempo... Bueno, a mí me gusta, me encanta ver esto. Me encanta ver esto, me encanta que empezamos a analizar y empezamos a relacionar con cosas y casos que hemos visto. Esto me encanta, porque en realidad, sí, en la escuela de sordos y en los liceos hay cantidad, el tema es que no están detectados. Sí. Sí. El caso de Carlitos, que nosotros, la seña Carlitos, Carlos, sí, pero cuando llegó al liceo, llegó con 18 años y parecía de 10. Sí, tenía problema, en el liceo tenía un problema visual, que hasta el liceo, se hizo se buscó dinero, fondos para comprarle los lentes, pero una enorme, y no los quería usar porque era coqueto. No los quería usar. Pero un niño que después, ahora uno lo ve, debe tener casi 30 años a altura, Carlitos, o más. Pero sigue pareciendo mucho menor de lo que... Claro. Bueno, esto es lo que tiene que pasar, que nosotros empecemos a pensar casos de personas que nosotros vemos a diario
y que nosotros notamos, bueno, y no atiende y no lee, no ve bien, o no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces no usan lentes también, porque no se los han recetado, pero hay otras cosas que nos llaman la atención. ¿Mm? Después este otro, que también tiene una atrofia en la piel, o sea, tiene un problema de una piel, sí, atrofia la piel, no es una piel tersa, es una piel como arrugada, ¿sí? Tiene problemas de mala calcificación, que se ve claramente por las caries, pérdida auditiva progresiva, todo lo demás, miopía, la ceguera por miopía, o sea, la pérdida de vista, perdón, por miopía, calvicie temprana, ataxia, que es un problema en las articulaciones, problemas articulatorios, y en ese caso, ¿qué es lo que muestra? Si yo tengo una persona con sordoceguera, pero tiene problemas musculares y de articulación, yo no puedo hacer lengua de señas en la mano, pues lo mato, le duele todo. Tengo que buscar un mecanismo de comunicación que le permita disfrutar de la información y no lo torture. ¿Mm? También hay retraso mental, también, bueno, en este caso, porque este era un caso en el que no es, creo que es el único síndrome que no es de gen autosómico recesivo, que se puede transmitir con un solo padre portador. Es un dato que no sé si es importante, pero es un dato. Y después está este otro, que tiene retardo mental, pero además tiene alteraciones de conducta porque tiene, puede ser degenerar en psicosis, problemas psiquiátricos que pueden degenerar en psicosis. Después que claramente, no sé si en algunos casos en la infancia se manifiestan tan abiertamente. Está este otro, deficiencia mental, dice allí, así lo definía y yo lo dejé tal cual, no me gusta para nada la frase, pero lo dejé así porque no especificaba en qué consistía. Es un montón. Y todos estos síndromes combinan visión y oído, pero son raros, son extremadamente raros. Entonces, como son raros, yo conozco el caso de una ¿cómo, perdón? No los atienden porque no se los detectan. Hubo un caso. No, si los detectan probablemente, pero no los detectan porque nadie los busca. O sea, no ve, bueno, mira, va a la escuela de ciego, no oye, y con eso nos quedamos, pero todo lo demás que va a terminar afectando a la persona en su aprendizaje desde ya y en su desarrollo personal. Hubo un caso de una chica, una mujer joven, que yo conozco, que tuvo una niña, tenía 3 niños. La del medio nació con problemas físicos importantes y le detectaron pérdida auditiva, pero otra cantidad de cosas. Y vino acá a la escuela en ese momento. Y le dijeron, no, para acá no es. La llevó a la escuela de ciegos, para acá no es. Y alguien, no sé quién de acá de la escuela ya volvió acá y le dijeron, pero no ve y no oye, entonces alguien le dio mi nombre, no me pregunten cómo, le pasó mi nombre. La mujer me googleó y le dieron que trabajaba en Facultad de Humanidades. Me fue a buscar a Facultad de Humanidades y yo no estaba ese día. Y me dejó en un post de este tamaño todos sus datos. Mira, me llamo así, tengo una hija tal y tal, tiene 5 años en aquel momento. Me le dijeron que tenía síndrome de Rett, me dijeron que tenía esto, me dijeron que tenía el otro, al tiempo lo desestiman, porque no es, piensan que no es, la llevaron, no sé qué tiene, pero estoy desesperada, quiero saber, y necesito que mi hija incorpore lengua, no me lo dijo así, pero me dice, necesito que aprenda un idioma, me dijo. No puede hablar, no tenemos cómo enseñar. La llamé, cuando me dan eso al otro día que yo de facultad, la llamé, la mujer lloraba, porque nadie, o sea, va. Eso es lo que sucede cuando hay síndromes raros. La cuestión es que sí tenía
importante, o sea, la niña era ciega, pero además no escuchaba. En la casa se desplazaba porque conocía la casa de memoria. Se movía tocando todo, iba rapidito corriendo de un lado para otro, y su juego era correr de una habitación a la otra, ya era un logro. Pero no escuchaba bien. Algo escuchaba porque nosotros hablábamos y hacía, o sea, algo percibía, pero no. De hecho, bueno, se vio que la niña sí era sordociega, que tenía otro montón de cosas además, que hasta el día de hoy no se sabe. A mí me hubiera gustado mucho que hubiera venido a la escuela, porque la verdad que una niña con 5 años que no tiene lengua, no, porque siempre la siguieron trasladando, ahora debe tener 9 o 10. Está en Montevideo, no. Sí, de acá en Montevideo y de acá cerca, de hecho, calle Fray Ventos. Yo localizo a la madre si quieren y se las traigo a la media hora, porque a mí, o sea, yo encuentro que lo que sea que tenga con una lengua, o sea, puede construir su mundo. Y bueno, pasó algo así. Después también, pero hay cantidad, y esto es Montevideo, imagínense en el interior. Después está este otro, porque son un montón de verdad. Son un montón de síndromes de verdad. Este otro tiene pérdida de visión, pero tiene, además de la retinitis pigmentaria, puede tener cataratas, pérdida auditiva despareja, tiene problemas de ataxia y debilidad, o sea, problemas de articular y debilidad muscular, sensación permanente de dolor, lo cual también eso veíamos, o sea, cuando tiene sensación de dolor, ¿cómo me comunico con esa persona? Tengo que buscar una estrategia de comunicación que no la dañe. ¿Ah? También además dentro de los sentidos que tienen pérdida de olfato y no perciben por el tacto, o sea que, a ver, si yo me comunico de manera táctil con la mayoría de las especies, no percibo por el tacto, capaz que el lenguaje áptico es un recurso, que lo vamos a ver de pronto el viernes que viene. Y problemas de corazón. Bueno, esto que todos conocemos mucho, Waardenburg. El Waardenburg es un síndrome que provoca ceguera, pérdida de visión, pero también provoca ceguera. ¿Ustedes conocen cuántos sordos Waardenburg? Incontables. Familias enteras de sordos Waardenburg. Notemos que en etapas tempranas de la vida incorporan el uso de lentes, porque hay una pérdida de vista. Capaz que no es total, capaz que sí se agrava, entonces ya requieren otro canal de comunicación, pero es para atender. ¿Está? El Waardenburg, que acá tengo las imágenes, lo que tiene, o sea, bueno, lo que se llama, incluso dentro de la jerga médica, carita de gato. ¿Está? Tabique nasal aplastado, ojos separados, heterocromía en muchos casos, tienen manchas en la piel y en el cabello. Cantidad, de estos hay cantidad. Y esto también es sordera, pero también es sordoceguera. Puede llegar a degenerar. Puede llegar a, es decir, en algunos casos, con una prótesis de lente ya queda solucionado el tema. Ahora, si esto aumenta, no digamos que le vamos a decir, bueno, acá, ya está, no tiene solución, pero vamos a buscar atender cómo transmitirle las cosas. Porque todo apunta a eso, a cómo me comunico con la persona, para que la persona aproveche la información al máximo y no quede aislada. O sea, es Wanderbo, es sordo, sí, perfecto, pero ¿y tiene pérdida de visión? ¿Necesito complementar mi manera de comunicarme con algo? ¿Está?
Y ahora, no sé en qué hora estamos, perdón. Está, entonces me da tiempo para mostrarles la tabla de comunicación y por ahí estaríamos capaz que dejando, por hoy. Vuelvo a molestar. Acá. No. Esta tabla, yo se los paso con el pendrive, todos los materiales. Esta tabla resume un poco los métodos de comunicación que podemos tener, cómo podemos comunicarnos con una persona sordociega, cuáles son las estrategias que se utilizan hasta ahora. Y la semana que viene vamos a ver, y vamos a poder practicar, si ahora tienen un ratito de tiempo, podemos probar, pero vamos a mirar acá, que dice que los sistemas de apoyo para una persona. ¿Tá? Bueno, desde ya, guía intérprete, es decir, de pronto no en la infancia, a menos que claramente no tenga, ya sea avanzado el caso, sino más adelante en la vida van a necesitar un guía intérprete para desplazarse si es que tienen dificultad de movilidad autónoma, ¿tá? O no la tienen entrenada debidamente. Después también dentro de los métodos de comunicación, todo lo que dijimos recién, ¿no? Y ahí se definen y se distinguen cuáles son unos de otros. Y luego los métodos de apoyo. Yo puse todo acá. No todo está disponible acá, a menos que hagamos una operación o, no sé, yo qué sé, no sé, donemos un riñón o algo por el estilo, porque en realidad son carísimas las tecnologías, lo cual es una cosa, bueno, igual el audífono es carísimo, o sea que, ah. Yo traje acá para mostrarles, y permiso, me voy a desconectar. Esto es un bastón de sordociegos. Voy a poner en el piso. Esto es un bastón de sordociegos. Es blanco y rojo. ¿No? No sé si se ve. Ahí se ve. Está. Esto es un bastón de sordociegos. Se distingue porque es blanco y rojo. Esto es un bastón de ciegos. El que vemos nosotros siempre, el bastón blanco. Ay, hice un tiradero de cosas ahí. Ya junto. Y esto es un bastón de baja visión. Ahí. Este es un bastón de baja visión. Yo repito, aunque la persona de pronto no lo necesite y no lo utilice, andar con él, aunque sea así, la salvaguarda, o sea, llevándolo en la mano, Jime, llevándolo en la mano así, para mostrar que las demás gente se tiene que abrir y no esperar que él esquive cosas porque no las va a esquivar. Desplazarse en Montevideo una persona con dificultad de visión es una carrera con obstáculos. No solo por el piso, por todas las cosas que te echás adelante, ¿no? Las cajas de semáforos,
Claro, las cajas de semáforo, las paradas de ómnibus que ahora tienen un palo en el medio de la vereda. Entonces, bueno, ¿cómo me doy cuenta yo? Ay, me quedaba para mostrarles esto, y este es cortito, sin otro. Perdón, me siento como abusadora, mal. El que dice, a ver, déjame lo abrir. Ahí está, ayudas para nosotros ver, ustedes ver, cómo me doy cuenta si dentro de la población de la clase que yo tengo, veo niños con sordoceguera. Entonces tengo que, por ejemplo, cuando se les llama la atención, cuando nosotros llamamos a un sordo, lo que decía Maximiliano, yo llamo a un sordo y le hago así, automáticamente mira. Se le llama, y no da corte. Entonces, hay un problema de percepción por campo visual. Eso es una llamada de atención que de pronto es una de las más notorias, ¿no? Eso puede pasar si nosotros le hacemos un mensaje en señas o si le pegamos un grito y nos ignora. No sabe de dónde viene el sonido y no percibe. Después, cuando yo le estoy hablando a una persona, por ejemplo, estoy conversando con la persona que tengo enfrente y le llaman de costado y no hace esto, ni esto, no gira el cuello, hace esto. Tiene que enfocar, con cada uno que habla, tiene que hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque no alcanza, no puede ver de costadito, ni de cotele, tiene que enfocarse, tiene que dar vuelta todo el cuerpo. Después, lo que decíamos recién, las cosas que caen en su entorno, las cosas que se pecha y uno dice, ¡ay, qué torpe! Se llevan cosas por delante. Por ejemplo, las mesitas estas que son bajas, si no las tengo a la altura de la vista, me llevo las puntas de las mesas todo el tiempo, me llevo sillas por delante. Los cubiertos en la mesa, o sea, las cosas en la mesa cuando voy a comer, voy a agarrar, pero tiro lo de los otros, porque no veo para alrededor. No me llama la atención lo que tengo alrededor, porque yo tengo que concentrarme especialmente en esto. Eso que decíamos, ¿no? Que aparentemente son torpes. La distancia de las cosas, es decir, voy a agarrar algo y manoteo, pero como tengo confusión. ¿Está? Cuando van a mirar, y yo voy a bajar esto porque me quedó exactamente abajo. Jime, te vuelvo a desplazar para la otra punta del... Acá. No, para prestar atención a algo, hacen así, o sea, entrecierran, ¿no? Es decir, no miran fijo, tiene que forzar la atención, tiene que entrecerrar los ojos permanentemente. Y si estás copiando el pizarrón, entrecierra, baja así, hace esto. Y después termina copiando mal. ¿Ah? Bueno, eso, el dibujo de la letra. El dibujo, o sea, la copio, pero es otra cosa, porque la percibo de manera alterada. Y para utilizar pizarrón, acá quiero creer que ya no te dan pizarrones negros, ¿o sí? Bueno, el pizarrón negro con niños con problema de visión es la muerte, porque la tiza se pierde en el pizarrón negro. Entonces, claro, el pizarrón blanco, o sea, el pizarrón negro se termina como, o sea, en un fondo blanco un fondo negro come lo que es blanco, o sea, se pierde esa letrita. El pizarrón blanco, utilizando colores, como por ejemplo el azul y el negro, porque el verde y el rojo son lo primero que es difuso. Y lo que decíamos, de escribir por franjas, ¿no? O sea, no quiere decir que lo tengan que hacer, quiere decir, si ustedes detectan que hay una persona con tipos de... prueben y vean, porque en realidad
Sí, no se distingue. ¿Está? Bueno, y eso, va a quedar precioso lo que tengo acá, y lo de acá, anda a saber qué copié. ¿Ah? Lo de las laterales, ¿no? Derecha e izquierda, lo de enfrente, no tengo problema, si es que no tengo problema, pero con suerte, si están sentados, de pronto, y vemos que hay una persona que presenta, o sea, no a más de 2 metros del pizarrón, porque no está eso. Y lo mismo pasa si les hablan en lengua de señas. Si yo le voy a hablar en lengua de señas allá a la otra punta del salón, ni soñando, frente por frente. O sea, no solamente lo que tienen que copiar, sino lo que van a recibir oralmente. Si yo le voy a hablar en lengua de señas, tiene que estar en... Si yo veo que está de costado y no atiende, mira, y no entiende, bueno, por las dudas me acerco y verifico. Si me acerco, estoy enfrente y veo que me ve, bueno, entonces a la distancia no lo está percibiendo. Bien. ¿Ah? Eso, ¿no? Y cuando tengo, sea quien sea, el intérprete, el maestro, el instructor, también es a una distancia, sí, cerca, persona. Y si hay más de uno en la clase, lo que va a pasar es que voy a tener que hacer esto con uno, voy a hablarle a uno, pues me voy a acercar y le voy a hablar al otro. Digo en el caso de cuando le hablamos en señas, ¿no? Y si, esto me parecía que como para dejárselo, que ustedes lo analicen. A todo esto le pueden agregar, sacar, colocar, dependiendo de sus experiencias. Yo no estoy en la clase con ustedes, son ustedes los que conviven con los niños, pero ustedes pueden probar estas tácticas u otras más que les den resultado, incorporarlas, porque esto realmente es el aprendizaje, el boca a boca. Esto no se imparte lamentablemente en ningún lado, entonces lo que tenemos que hacer es ir acumulando experiencia, registrar. ¿Ah? No ya les dejé la cabeza. Vamos a dejar esto por acá, y la semana que viene lo que me queda es conversar sobre el lenguaje áptico, que es otra forma de comunicación, que no suple ni la lengua de señas, ni cualquier lengua que se utilice, pero complementa para hacer descripción de espacio. Es un lenguaje táctil que se desarrolla en el cuerpo, sobre un hombro, un brazo y parte de la espalda, y que ayuda a describir el entorno. Sí. Áptico o táctil. ¿Ah? Bueno, no, por favor. Y... Acá. Saludamos a los compañeros que hay ahora 35 puntos conectados, y en esos puntos a veces hay más de un compañero, así que los saludamos ahí y invitamos a difundir todo esto, ¿verdad? Que estamos aprendiendo acá, que la verdad que nos ha llamado muchísimo la atención, y cuántos signos de estos, señales de esto hemos visto entre nuestros niños. Incluso hablábamos con Leticia, que trabaja en las áreas intelectuales, y también hay cantidad de signos que pueden tenerse en cuenta, ¿no? Bueno, y por la tarde va a haber la misma actividad con el grupo de los compañeros que pueden estar en la tarde, e invitarlos ya para el próximo viernes, en el mismo horario, ¿no? Soledad, exacto, tanto en la mañana como en la tarde, con lo que dijo. Así que bueno, un saludo a todos y gracias. Gracias a los compañeros que hicieron la interpretación. Muy amables. Muy interesante. Acá están poniendo en el grupo todos los mensajes. Por ejemplo, si fuera feo, normal, y va una yo para más tiempo.
hablaba, nosotros pensábamos, eso pasa que eso pasa en todos los lugares. En la liceo nos pasó también. En el liceo, cuando yo trabajaba en el 32, nosotros hicimos este taller con los profesores que trabajaban con sordos, porque había una cantidad que veíamos jóvenes que eran claramente, para mí eran claramente sordos ciegos, pero había que entonces adecuar la forma de comunicarse con ellos, de transmitir la información, de pasármelo. Por ejemplo, otra cosa que nos puso en las alertas, que la puedo sumar, es el hecho de que cuando se le dan fotocopias, la fotocopia no puede tener todo escrito, tiene que tener un enorme margen y centrada la información en mí. Porque, digo, para los niños con un cerebro, los jóvenes, porque todo eso escrito cansa un montón y aburre. Ya cuando uno le cansa y le aburre y es adolescente, entonces lo que hace es dejar un margen grande, concentrar el texto en el centro, y así lo aprovechan. Tu madre los problemas de recuerdo. No, es que cervicales. Es que es eso, para que se mantengan motivados no tienen que aburrir, ni que desgastar, ni que exigir de lo que no les interesa. Entonces, eso es fundamental. Y en los textos también, y las letras en un tamaño que no tenga que forzarse la vista. Cuando yo preparo, el trabajar con objetivos a mí me ha ayudado a, por ejemplo, mis PowerPoint son siempre así. Antes me preocupaba que tuvieran fotos, colorcitos, todo eso. No, mira, no, nadie tengo nada. Negro sobre blanco y pocas letras. Se acabó. Claro. Y es conveniente que los niños vayan una vez al año, que en realidad no se hace. Los niños sordos. En realidad tendría que ser por todos los niños, pero sí, sin duda. Porque digo, traer de repente a la escuela una vez por año y realizar. Sí, pero ¿puedo hacer una votación nomás? Sí. No, pero lo más posible para que a los dos por año. Bueno, sí, 4 o 5 antes de la escuela y después a los 12 me parece que es obligatorio. Yo voy a hacer una votación más. Yo ahora me salgo de mi rol de practicante y voy a hablar de mi rol como mamá. Marce, bueno, creo que la clase que viene yo le voy a explicar una de las causas para la ceguera y audición es citomegalovirus, después el virus que Marcelo lo sordo, y que por lo tanto cada 6 meses controlamos. Pero está, lo de la vista está bárbaro, pero sí. No, yo pienso que sería tan difícil que podría venir de repente una vez al año a la escuela, porque tenemos la Fundación Bianchi y hacemos. Es que en realidad, si nosotros pensamos que el canal de información de las personas sordas es la vista, hay que asegurarse de que la vista funcione. Sí, se terminó así. Ah, sí. Bueno, la grabación. Ah, la grabación. No sé si hay que cerrar, ¿no? Ay, yo pensaba que fue el pandemia, por la pandemia,